Estamos de vuelta ahora. Vamos a cambiar el tema. Vamos a entrar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el tema predominante fue Venezuela, ¿no? El tema predominante fue Venezuela y una aparición de Maduro que ya no estaba programada, o sea, se pensaba que ya no iba a aparecer. Profesora, doctora, dígame usted, Dígame. ¿qué piensa de esa locución de Nicolás Maduro? Bueno, la verdad es que a mí me dio mucha pena ajena, ¿no? Mucha pena ajena no solamente por la cantidad de mentiras que dijo Nicolás Maduro, que nos tiene acostumbrados a los venezolanos, pero quizás en un foro internacional ya lo ven con más claridad que antes no lo veían, sino también porque se quedó solo. Allí no había sino lo que lo acompañaba. El cargado de mentiras, que no hay una crisis humanitaria, cuando estamos viendo todos los días que salen esta cantidad de gente pobre, porque no es la clase media ni la clase alta la que está saliendo. Sí, la alta ya salió. Hace rato. Los profesionales ya salimos. Es la que votaron por Hugo Chávez. Toda esta cantidad que tenga que haber forzado esta situación, que pues, se tomara por primera vez en la historia en el Consejo de los Derechos Humanos una resolución favorable digamos, en contra del régimen venezolano y favorable a la población y a la sociedad venezolana. Eso fue muy importante, que por primera vez se haya discutido y con 93 votos y solo 17 en contra, se haya resuelto que discutir en el marco de las Naciones Unidas una cosa que es muy importante, que es el principio de responsabilidad de protección. ¿Protección a qué? Protección a la población. Porque el término de no intervención y soberanía ya no se ve en términos clásicos como antes, que es lo que utilizan los dictadores, sean de derecha o de izquierda. Sí. Se agarran de él para decir no entren. Aquí este es mi espacio, aquí esto es una violación. La responsabilidad de proteger ya tiene otro enfoque completamente diferente. Ya otro enfoque, o sea, y lo aprobaron, y lo aprobaron. Entonces, mira, yo creo que fue muy mal, o sea, una comparecencia realmente terrible. Yo creo que ha podido el presidente Nicolás Maduro, vamos a decirle todavía presidente, estando aquí en este programa, para que no me caigan encima, estoy provocando, pero tuvo la ocasión para decir, caramba, como la tenía Trump, que entren aquí. Estamos hablando de otro caso, ¿no? Aquí en Estados Unidos. Tuvo la oportunidad, así como tuvo Donald Trump la oportunidad de decir, vamos a investigar, que venga el FBI, Nicolás Maduro ha podido decir, entren. Bueno, le ha dicho a Bachelet que... No, Bachelet que es de izquierda, que lo ha defendido en muchas ocasiones, tuvo que tragarse porque ya ahora es presidenta de la Pero ya dijeron que sí les van a dar la entrada, para hacer la investigación. No, Bachelet le dijo, pero permita que entremos, ¿no? Sí. Ellos siguen negando. Han dicho que van a permitir la entrada. ¿Ah, sí? Han dicho que van a permitir la entrada. Ah, el gobierno de Venezuela. Sí, hay que ver bueno. Sí, eso fue hoy, bueno... viernes, pues. El viernes van a permitir la entrada. ¿Bajo qué condiciones? No sé todavía. Ok. Hay que ver si se da. Ahora, tristemente, lo más destacado de la asamblea fue Venezuela, ¿no? Se convirtió en una asamblea monotemática. Trump, en todas las conferencias de prensa estas informales, le caían encima con el tema de Venezuela. Mira, no es que tengamos mucha discrepancia con María Teresa, simplemente que yo quizás peco de pesimista, ¿no? Porque yo me acuerdo de las innumerables resoluciones en contra del gobierno de Castro, de los Castro, durante décadas, ¿no? Condenando la violación de derechos humanos en Naciones Unidas y nunca pasó absolutamente nada, ¿no? Estas son declaraciones importantes, sin duda, pero que no tienen la menor posibilidad de cambiar la situación en Venezuela. El discurso de Maduro no tiene ni siquiera necesidad de analizarlo, porque yo creo que era un mensaje tanto para sus socios, que son Rusia y China, sobre todo, que lo están financiando y lo están apoyando, y era un mensaje a los venezolanos que aún creen en él, ¿no?
un mensaje absolutamente interno, ¿no? Que hacen muchos, ¿no? Muchos dictadores van a Naciones Unidas y les hablan a sus países para hacerles creer, bueno, acá estoy con la comunidad internacional. Y acuérdense, Maduro junto con Díaz-Canel se fueron a Harlem, que es lo que hizo Chávez, y en Harlem lo recibió un grupo de la izquierda norteamericana, y aparecieron como héroes, ¿no? Y él se pavoneaba con toda esa gente. Eso funciona otra vez para el discurso interno. Sin embargo, cuando se llegó el momento de la conferencia de prensa de Nicolás Maduro, se canceló y no hubo conferencia de prensa. No hubo conferencia de prensa. ¿no? Regresamos de la pausa, le voy a dar la palabra a Stephanie. Hay algo aquí que me sorprende gratamente. En campaña, en la entrevista con Iván Duque, con el presidente de tu país, me dice, y a mí me sorprende, me dice, yo voy a pedir a otros gobiernos, de otros presidentes, que vayamos a la Corte Penal Internacional a denunciar al gobierno de Maduro. Me sorprende, ¿no? Pero dije, pues, es propuesta de campaña. Le digo, ¿quién sería el primero? No, Macri. Y hoy, Duque lo ha hecho una realidad. Lo ha hecho una realidad. Hablamos de orgulloso de tu presidente. Otra acción por eso, histórica. Por eso, por lo menos. No quiero generalizar. Hago una pausa, regreso, hablamos de eso desde la perspectiva de que es la primera vez que se logra algo así, ¿no? Estados denunciando ante la Corte Penal Internacional. Es histórico. Ya regreso. Estamos de vuelta. Le decía yo antes de ir a la pausa, esto que hace Iván Duque como una promesa de campaña que hoy es una realidad y que es histórico. Y le decía a Stephanie, bueno, como colombiana, me imagino que de esa acción al menos pudiera estar muy orgullosa. ¿Qué te parece el paso que ha dado Iván Duque? ¿Por qué lo traigo? Porque no lo dio Santos, ¿no? Y a Santos se le empujó y se le empujó y se le empujó, y fue tan ambiguo su gobierno con el tema de Venezuela, la misma canciller, había veces que no sabías de qué lado estaba. Iván Duque como que fijó postura muy duro, ¿no? Bueno, yo creo que era una pregunta muy complicada, ¿no? Y todavía yo creo que en el proceso, en cuanto se vaya dando, ¿no? Cómo intervenir en la soberanía de otros países y qué tipo de presidente esto va a sentar, qué tipo de responsabilidades esto le va a representar a cada país. Pero yo creo que es absolutamente una emergencia. Estamos hablando de una crisis humanitaria que es segundo, le sigue el paso a Siria nomás. Sí. Mira la cantidad de millones que tenemos ahorita en Colombia y la discusión que tenemos en cuanto a nuestra relación con nuestros hermanos, o sea, los que estamos ahí al borde y que ellos han tenido una inmigración gigantesca colombiana también, ¿no? O sea, yo creo que es súper importante. Yo también comparto, y lo digo con mucha tristeza también, esa, digamos, soy un poco escéptica en cuanto a la parte internacional, ¿no? De qué dientes tiene para en realidad morder y cambiar la realidad de los venezolanos. Lo que yo sí creo es que es absolutamente insostenible, y que yo creo que este paso que está dando Colombia es llegando a esta conclusión de que simplemente no va a dar para más, y que si Venezuela sigue cayendo como lo está haciendo de una manera absolutamente precipitada y absurda, nos va a afectar no solamente a ellos, sino absolutamente a todos. O sea que digamos que veo desde el punto de vista, ¿no? de las Naciones Unidas y la participación de Trump y su llamado al nacionalismo internacional y que cada quien vea por sí mismo, no sirve. Y yo creo que Latinoamérica está dando ese ejemplo de que tenemos que tener una mirada un poquito más panamericana en este caso, ¿no? Para encontrar una solución a largo plazo y que sea sostenible y duradera. Además es muy ambiguo Donald Trump en ese sentido, ¿no? Por un lado, yo creo que es muy, para mí es demasiado. Él va a la UN a hablar en contra de los valores de la UN. O sea, maquillando todo. A destruir a las Naciones Unidas. Y habló del nacionalismo y todo, pero a la misma vez pide una intervención. O sea, hay sus contradicciones, ¿no? Pide una intervención de los aliados latinoamericanos, que sean ellos, porque sabe el costo que significaría para Estados Unidos una intervención. Por eso decía yo que es muy ambiguo, es muy contradictorio. Porque eso es una norma, del derecho internacional. Sí. Una norma que es precisamente que se hagan, digamos, acciones colectivas en defensa de la democracia. Y eso es precisamente lo que se debería hacer. ¿Tú sabes lo que me da lástima a mí? Y que, o sea, me alegra por una parte que se estén tomando decisiones como esta. Pero esto es porque le está afectando
los intereses internos, los intereses, y perdóname, a Colombia, No, yo estoy de acuerdo. a Yo estoy de Argentina, acuerdo. a Perú y Ecuador, tal, claro. porque antes, hasta este momento, se hacían la vista gorda y habían Totalmente. sido unos Sí, yo estoy- hipócratas y falta de solidaridad en cuanto a la situación venezolana. Y no querían ni siquiera llamarlo dictador. Absolutamente. Cuando Sí, ya el canciller de Paraguay esta semana me lo dice de frente. Sí. Es una dictadura. Pero hay una cosa que no estamos tocando, que es sumamente importante. El discurso del presidente Trump es precisamente un retorno a esa definición de soberanía que solo tienen los dictadores. ¿Ok? Por eso Cuando te le- digo. cuando- por cuando eso- le des conveniente. Por eso decía yo que Cuando sería le es muy conveniente. contradictorio. Exacto. muy- Contradictorio. Y Cuando segundo, le es conveniente. y segundo, María Teresa, mira, él está obviamente con esto de que el presidente Piñera, el presidente, bueno, todos los presidentes que están en este tema. momento con el tema de la Corte Penal Internacional. Debemos acordarnos algo muy importante. Estados Unidos fue uno de los últimos países... Desacreditó a la Corte Claro, Penal pero es uno de los Internacional. últimos países en haber firmado Trump le pegó un palo a la Corte Penal Internacional. la Declaración de Derechos Humanos. Y no hemos firmado, no apoyamos la Corte Penal Por eso, Internacional. y le pegó un palo además. Exacto, y entonces, claro, entonces es algo complicado, Es lo porque que somos... es contradictorio. Totalmente. El tipo es contradictorio. Es contradictorio. Te pido que hagas Eso algo en algún escenario que yo mismo Está en desacredito. contra cuando ha hablado en mal de la globalización. Vive, es más, en el discurso lo dijo, habló Sí, mal de la globalización, pero completamente. está utilizando mecanismos de la globalización en cuando le interesa. Eso está muy bien. Ahora, yo quisiera responder algo que dijo Eduardo. Es cierto que la gran responsabilidad de lo que pasa en un país y para tener salidas, y ojalá sean las más democráticas posibles, lo fundamental es lo que hagan los internos, pues los mismos Claro, ciudadanos claro, del país. claro. Pero cada vez en este mundo de posguerra fría, de globalización, el factor internacional y ese avance que ha tenido el derecho internacional de haber pasado de principios que antes se veían en forma clásica y absoluta y ahora en términos mucho más abiertos, como el de no intervención, por ejemplo, y otros, el de defensa de la democracia, el de derecho que tiene la población, no los estados, sino las sociedades, y las violaciones de los derechos humanos que ese- agarre Exacto, ese importancia. principio básico, ¿no? Eso está pasando con el caso de Venezuela. Y ese no- sería, perdón, que me tengo que ir por tiempo, pero ese es otro buen tema para un programa completo, ¿eh? Completo. Completísimo. Lo vamos a hacer, se los prometo que lo vamos Ok. a hacer. Lo que prometo ahora es que tengo que ir a pausa. Ya regreso. Ícono, creador y víctima del arte pop. Every 15 minutes, someone will be famous. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Te debo ese programa, ¿no? Bueno, a Por los supuesto, tres. vamos a a los hacerlo. tres, sí, a los tres se los debo. Vamos a hacerlo. Stephanie Londoño. Que le dije en el corte comercial, Jennifer, ¿de dónde lo saqué? Steffi, gracias, de verdad. No, al contrario, gracias Siempre por un la gustazo invitación. tenerte aquí. Profe Gamarra, ¿qué le puedo decir? No, para mí un placer estar Mil con gracias. ustedes, ¿no? Mil gracias. Debemos ese programa entonces, ¿no? Por lo pronto le digo a usted en casa, si no saben quién confiar, dice Héctor Manuel Castro, que aquí estamos, fuentes confiables. Soy Fernando El Rincón, lo veo el próximo domingo. Pásala bien.